Y nos quedamos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, porque hay temas políticos también. Absolutamente, políticos y también económicos. Sin duda. En el contexto de estas negociaciones entre la Casa Rosada y las jurisdicciones, pensando en el presupuesto para el próximo año, hay un tema que se viene presentando como un obstáculo precisamente para la colaboración entre el PRO y la Libertad Avanza en el Congreso, que ya quedó explicitado la semana pasada cuando se firmó el dictamen de comisión del proyecto de presupuesto. Sí. Los diputados del PRO votaron en disidencia el proyecto de la mayoría, es decir, el que votó la Casa Rosada. ¿Y en qué se centró esa disidencia? En que el presupuesto para garantizar los pagos de la coparticipación por la deuda que tiene la Nación con la Ciudad de Buenos Aires no estaban incorporados. Y a esto además se sumó un dato que ayer aportó el jefe de gobierno porteño, cuando el gobierno nacional y la ciudad se pusieron de acuerdo para no para pagar la deuda, lo que se había acumulado, sino para empezar a semana a semana o cada 15 días o diariamente. Ahí el goteo no siempre funciona del mismo modo, para que esa parte adicional que debe recibir la Ciudad de Buenos Aires, que empezó a cumplirse en los últimos meses, dejó de cumplirse, lo cual es preocupante para la ciudad. Es preocupante para la ciudad y acá, como bien explicaba Damián, hay dos partes. El gobierno porteño está pretendiendo que se incluya en el presupuesto la previsión del pago de la deuda que este gobierno siempre reconoció, por lo menos así lo dijeron incluso las propias autoridades porteñas. Este gobierno reconoce la deuda a diferencia del anterior, pero sigue sin llegar a un acuerdo, sin llegar a un acuerdo de cómo pagarla, y el reclamo es que no está incluida la deuda en el presupuesto. Respecto del goteo, digamos, de una vez que la Corte dijo hay que devolver la coparticipación y se estableció la forma de goteo, hubo una primera pelea de si el goteo era diario, si era mensual, si era semanal, y se terminó acordando que era los viernes. Todo ese goteo era los viernes, ya desde antes de las elecciones de octubre, entre después de las elecciones de mayo y las de octubre, ese goteo de los viernes empezó a ser irregular. Algún viernes llegaba, algún viernes otro diferente no llegaba, y una situación que se empezaba a conocer y que ayer el gobierno porteño hizo muy explícita y que se pretende negociar ahora, y por eso esta reunión. Exactamente, va a estar a las 11 de la mañana el jefe de gobierno en el Ministerio de Economía. Lo va a recibir Luis Caputo junto con el secretario de Hacienda, Guberman. Es exactamente la persona que tiene que depositar que abre la y cierra la canilla. Exactamente, para ver cómo se regulariza precisamente esa situación, que para que se recuerden de dónde viene esta discusión. ¿Se acuerdan del contexto de la pandemia? Que hubo una medida de fuerza de la policía bonaerense. Claro, porque uno ya se olvida de dónde se generó este conflicto de la eso fue muy fuerte, ver patrulleros de la bonaerense frente a la Quinta de Olivos en la presidencia de Alberto Fernández. Eso derivó en que el gobierno nacional le quitó parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que se le había aumentado Mauricio Macri cuando le transfirió parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, y con esos recursos le aumentó la coparticipación a la provincia de Buenos Aires a través de un fondo compensador para el conurbano que le permitió, entre otras cosas, aumentar los salarios de la policía bonaerense. Después la Corte Suprema determinó que eso había sido irregular y que debían devolverle la plata y volver a darle semanalmente, diariamente, como sea, esa coparticipación que le habían quitado. Pero claro, esto viene desde la época de Kicillof, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, que era el jefe de gobierno. Se acumuló muchísima deuda que habría que actualizar. El dato final ya está, en su momento estaba en los 800.000 millones de pesos, ahora debe ser muchísimo más. Estamos hablando de cifras de 2024, con lo cual ahí hay un reclamo por doble vía. Primero, el cumplimiento de lo que este mismo gobierno acordó, y después resolver lo anterior. Así lo decía ayer el jefe de gobierno porteño. Las obligaciones de pagar tienen que estar expresadas en el presupuesto, y eso es un acuerdo que hicimos con este gobierno en la Corte Suprema. Digo, más allá del fallo, nos sentamos, el Ministerio de Economía, nosotros nos sentamos frente a la Corte, aceptamos un mecanismo de pago diferente que pidió el gobierno, ellos asumieron ese compromiso en la Corte, entonces
las obligaciones de pagar entre Estados tienen que estar expresadas en el presupuesto. Así que sí, es una condición que inclusive se la plantea nuestro bloque y a todos los integrantes de nuestro bloque que están en la comisión de presupuesto. Así que espero que podamos destrabar eso. Bueno, Jorge Macri entonces en unas horas cara a cara con Luis Caputo, el ministro de Economía, que ayer